Entonces, bueno, repito, les deseo unas muy buenas tardes a todos y todas. Hoy, en nombre de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, la Sociedad Nacional de Matemática, SOCIMAT, y la Facultad o el Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Austral de Chile, le damos la más cordial bienvenida a esta jornada, a esta tarde de charlas de comunicación y divulgación de las matemáticas para la comunidad. Esta es una actividad gratuita, abierta a todo público, y la idea es que entre ustedes, entre el público y los relatores hagan una linda tarde. Es decir, que los invitamos a hacer muchas preguntas, a interactuar con la relatora, compartir sus experiencias y disfrutar. Hoy contamos con 3 charlas, ya lo señalaba. Comenzaremos con Carolina Domínguez, ¿cierto? Carolina es doctora en Ciencias Aplicadas y llegó a Valdivia en el año 2013 a formar parte de la planta académica de la Universidad Austral de Chile, del Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas, y realiza labores tanto de ciencia como de investigación en análisis numérico y ecuaciones diferenciales parciales. En esta ocasión nos va a presentar una charla, ya saben cómo se llama, ¿o no? Carolina, no, pero la charla, ¿qué vamos a escuchar hoy? La catenaria, ¿cierto? Su representación matemática y estética. Así que los dejo con Carolina, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y de antemano gracias a ustedes por asistir a este encuentro, ¿sí? Y me alegra mucho ver tantas caras tan jóvenes, ¿bien? Entonces voy a tratar de, en la parte técnica, como bajar un poquito y tener un lenguaje un poco más heurístico para que ustedes alcancen a notar la esencia del problema en sí, ¿bien? Listo. Entonces vamos a hablar hoy de la catenaria. Bien, entonces vamos a partir por la definición. En principio, ¿qué es la catenaria? Estos son los temas que voy a tratar: la definición, la descripción matemática y aplicaciones. En las aplicaciones, bueno, realmente hay varias, ¿no? En la parte arquitectónica y en la parte de la construcción, pero me voy a dedicar más que todo en la parte de los puentes, precisamente por el periodo de tiempo que tengo para conversar. Por eso lo podemos dejar para otra charla, estas representaciones arquitectónicas. Bien, entonces, siguiendo este esquema, la catenaria es la curva que describe, ¿sí?, una cadena sujetada de sus dos extremos con una longitud determinada. Entonces ella cuelga bajo su propio peso. Esa curva que se describe es lo que llamamos catenaria. Ahora, ¿cómo tiene que ser el material del cual está constituido esta cadena? Tiene que ser un material completamente flexible. Bien, no podemos como sujetar una regla y decir que eso nos va a formar una catenaria. No, tiene que ser algo o una cuerda que sea completamente flexible. Si empezamos a buscar patrones, puede ser algo así, ¿sí? Pero esto igual sigue siendo un poco rígido. Bien, entonces realmente... Entonces realmente la idea es que ustedes tengan cualquier cuerda y la puedan sujetar de esos dos extremos. Bien, en términos, un poco ya viendo la palabra de dónde proviene, viene del latín, de catenarios, donde dice propio de la cadena. Entonces realmente voy a estarles diciendo cadena o cuerda para hacer referencia a esta curva catenaria. Bien, entonces yendo un poco más a la parte histórica, las primeras representaciones de una catenaria, no representaciones, debiésemos llamar aproximaciones de lo que fue una curva catenaria, surgió con Leonardo da Vinci, donde él trató mediante piezas de madera acopladas, tratar de crear unos ciertos puentes. Entonces, ¿cuál es la idea de crear arcos? O sea, siempre la idea de crear un puente es tratar de obtener la mayor luz, ¿sí?, con la utilización mínima de cierto material, de tal forma de que resista los esfuerzos a los cuales va a estar sometido. Y lo mismo también es para un arco, tratar de abarcar la mayor luz, ¿sí?, o sea, la amplitud, y tener una mayor altura. ¿Por qué? Porque la altura es lo que le empieza a dar estética a estas configuraciones en las construcciones, ya sean con fines funcionales o ya sea con fines estéticos.
Bien, o sea, para crear monumentos o cosas de este estilo. Entonces, en primera instancia fue Leonardo da Vinci el que empezó a realizar este tipo de construcción. Entonces, como ustedes pueden ver, él empieza a acoplar como un Lego estas piezas de madera. Y obviamente, si aquí ven ya un constructo un poco más completo, se nota de que realmente ha adicionado más piezas de madera, las que se puede notar aquí. Ha hecho mayores articulaciones. La idea era tratar de tener una mayor luz, ¿sí? Una mayor amplitud, para que pudiesen por aquí pasar diferentes tipos de personas o crear este nexo entre un punto y otro. Pero entonces ustedes van a decir, bueno, pero estábamos hablando de la cuerda colgante. Entonces ahora imagínense que esa cuerda colgante, ustedes la rigidizan, no sé, hagan de cuenta que tienen un pegamento muy fuerte, la vuelven rígida y la invierten, ¿sí? Le hacen un mirror hacia arriba, ¿ya? Entonces cuando ustedes ya tienen esto, tendrían una catenaria invertida, y esa catenaria invertida adoptaría una posición de un arco, ¿ya? Entonces vamos a ver tanto catenarias en su forma normal y también catenarias invertidas para poder analizar los arcos. ¿Bien? Entonces los vamos a ver desde esos dos puntos de vista. Entonces, principalmente comienza con Leonardo da Vinci. Posteriormente viene Galileo, y en una de sus obras maestras, como fue el diálogo sobre las nuevas ciencias, él asume, ¿sí?, dentro de sus estudios, de que la catenaria adopta, la curva catenaria, ese conjunto de puntos geométricos, ese conjunto de puntos geométricos describe una curva parabólica, ¿bien? Y realmente, o sea, al día de hoy la gente dice, no, es que Galileo erró. No, Galileo no erró, Galileo iba en la vía de poder obtener una curva catenaria, porque precisamente esa descripción de esa curva localmente se comporta como una parábola, ¿sí? Entonces, alrededor del cero podemos ver de que la curva catenaria está descrita por un coseno hiperbólico, ¿sí? Supongamos que ya sabemos cuál es la curva, y resulta que esa aproximación la podemos hacer mediante un polinomio parabólico. Pero ¿qué pasa? Que el siguiente término el exponente de este polinomio comienza a ser 4, y así va creciendo, 4, 6. Entonces realmente solamente localmente para un pequeño tramo podemos decir de que se aproxima a una parábola, que es como está aquí. Si ustedes observan, la curva roja es la que corresponde a la catenaria, y la curva verde es la que corresponde a la parábola. Después la curva verde, ustedes ven que se comienza a alejar, ¿sí? Se vuelve más amplia, en tanto que la curva roja empieza a ganar un poco más de altura y a ser más cerrada, ¿ya? Entonces solamente podemos decir que en este tramo, en este sector, las curvas presentan un comportamiento parecido. Por eso decimos que es localmente. ¿Alrededor de quién? Alrededor del cero. Ahora, si ustedes invierten esas curvas, también va a ser el mismo comportamiento, ¿no? Solo que lo van a tener invertido en forma de arco. Bien. Luego viene este matemático Joachim Jungius, que es un matemático alemán, el cual dice de que la catenaria no adopta la forma de la parábola. Sin embargo, no emite una fórmula o una expresión analítica que pudiese decir, mire, la catenaria se comporta de esta forma. Solamente pudo llegar a decir de que no adoptaba la forma de la parábola. Posteriormente, Robert Hooke, ¿sí?, el mismo de la ley de Hooke de elasticidad, él planteó en la Royal Society de Londres que cuál sería, aquí ya vamos a hablar de una catenaria invertida, o sea, en forma de arco, que cuál sería la forma ideal de un arco. O sea, una forma ideal que tratamos de buscar. Un arco que abarque la mayor cantidad de luz con una altura máxima también. Entonces tratamos de optimizar tanto la luz del arco como la altura. ¿Por qué? Porque la altura en los arcos juega un papel importante porque le da estética, ¿sí?
¿sí? A la construcción o al monumento que se esté creando. Entonces son esos dos factores, crear ese arco ideal. Y resulta que él mismo lo descubrió dentro de sus estudios, él lo realizó pero no lo publicó. Entonces después de muerto fue que empezaron a indagar las cosas que él había dejado y se dieron cuenta de que realmente había obtenido una catenaria invertida para poder resolver ese problema. ¿Bien? Pero ya vinieron a encontrar eso después de su muerte. Y antes de eso, o sea, primero Hood planteó eso, luego él no hizo, tal vez estaba esperando que otros colegas le dieran información o él compartir información, pero no lo publicó. Luego vino Jacob Bernoulli, ¿sí? En matemáticas los Bernoulli son como una familia de matemáticos, son suizos. Y resulta que Jacob Bernoulli propone en el Acta Eruditium descubrir la fórmula matemática que mejor describiera la curva colgante, ¿sí? O la cadena colgante. O sea, si tomamos una cadena y la sujetamos de sus dos extremos, esa curva que se describe, ¿cómo se puede escribir matemáticamente? ¿Qué fórmula tiene? ¿Qué expresión matemática tiene? ¿Ya? Entonces, obviamente, no tardaron los matemáticos de la época en empezar a estudiar y al año siguiente ya lo que era Jacob Bernoulli, que es su hermano menor, ¿sí? Tenía la respuesta y al mismo tiempo Leibniz y Huygens. Bien, Leibniz fue un matemático reconocido, es uno de los padres del cálculo junto con Newton, y Huygens es un físico, ¿sí? Un físico y también astrónomo de la época. Entonces ellos dieron solución a este problema de poder dar una descripción de lo que es la curva catenaria, es decir, que llegaron a este coseno hiperbólico. Ese coseno hiperbólico es una función que se describe mediante exponenciales. Ahora voy a ahondar un poquito más sobre eso sin ir mucho en los detalles técnicos de la matemática. Entonces, por lo pronto ya tenemos abordado cómo se vino presentando el problema y la evolución a través de la historia. Ahora bien, resulta, esta construcción es una edificación de la antigua Persa, está ubicada más o menos unos 40 kilómetros de Bagdad, donde fue esta guerra del Golfo Pérsico, ¿sí? En la Mesopotamia, donde, bueno, ustedes tienen que ver eso, ¿no? Donde está el río Tigris y el Éufrates. Recuerdo cuando vi eso en mi secundaria, ya, me da pena hasta decirlo, pero ya hace tiempo. Sí, entonces está ubicada esta edificación, una edificación, recuerden que los persas también fueron invadidos por los romanos, ¿sí? Y se dice que esto fue una construcción de un palacio. Y resulta que esto era la entrada al palacio. Obviamente el palacio ha quedado totalmente destruido porque también esto ha sido sometido a varias inundaciones y lo único que sobrevive prácticamente en pie es este arco y este arco corresponde a una curva catenaria. Y se data que más o menos en el año 540 comenzaron las construcciones de este palacio, ¿sí? No se data cuándo lo terminaron, pero sí cuándo inició. Entonces, obviamente, este arco, ¿por qué sobrevive? Sobrevive porque funcionalmente la estructura que genera la catenaria permiten que los esfuerzos, ¿qué significan esfuerzos? Bien, resulta que cuando hay construcciones se generan ciertas tensiones, ciertas fuerzas en el material, ¿ya? Y esas fuerzas generan esfuerzos. Esos esfuerzos es como la capacidad que tiene el material de resistir ante la presión o ante las fuerzas mismas de la estructura. ¿Bien? Espero hacerme entender. Entonces resulta que esos esfuerzos viajan a través del arco y no tienen esfuerzos cortantes, que se llaman esfuerzos de cizalladura. Entonces los esfuerzos de cizalladura son esfuerzos como de rompimiento. ¿Bien? Pero como estos esfuerzos viajan a través del arco, siguen esos esfuerzos a través del arco y desembocan finalmente en el piso, al final de la curva catenaria. Entonces, si ustedes observan, miren que aquí hay construcciones a este lado y esto es una foto de lo que fue
de lo que fue este palacio, ¿no? Entonces, si observan este lado derecho, está ya totalmente destruido por las inundaciones, las invasiones, este tipo de cosas, y solamente sobrevive este arco. Y si observan este arco no tiene contrafuertes en sus partes finales, ¿sí? O sea, no tiene muros en donde desemboquen los esfuerzos. ¿Por qué? Porque no lo necesitan, ¿sí? Los esfuerzos viajan a través del arco y desembocan, al final ya sería en el piso. El piso es el que viene recibiendo finalmente los esfuerzos así de forma, si el arco viene así, de forma tangente, entran, ¿sí? De tal forma que no se producen esfuerzos cortantes como para que rompan la estructura en cizalladura, ¿bien? Cosas de ese estilo. Entonces, esta es la edificación más antigua que se tiene en el planeta o que se conoce respecto a una construcción catenaria. Pero ustedes pueden decir, bueno, en esa época, ¿cómo hacían para aproximar eso? ¿Cómo lo construyeron? No sé, pero lo que sí puedo es darles un esquema de que esta catenaria, la catenaria es lo que ven con la línea delineada, y con la línea continua es lo que se ve como la parábola, ¿sí? Entonces observen que localmente supieron aproximar bien esta curva catenaria, y gracias a que los esfuerzos viajan a través del arco de la catenaria es que esta construcción se ha logrado, mantener en pie, ¿sí? O sea que es porque es por la misma funcionalidad que tiene la estructura. Al tener esa forma catenaria es que se ha mantenido en pie, aparte de la resistencia del material. Pero si fuese por la resistencia del material, todas estas paredes hubiesen podido sobrevivir, pero lo único que ha podido sobrevivir a través de los años ha sido esta catenaria, que tiene, ustedes observan aquí, una amplitud de 26 metros, una altura de 30 metros, que imagínense para esa época, y una profundidad de 50 metros, ¿sí? O sea, este pasadizo tiene 50 metros, y ustedes observan que realmente eso es lo que se conserva en pie. Bueno, después de hacer esta introducción, vamos a los detalles técnicos, pero voy a pasar bien rápido por aquí tratando simplemente de darles la idea, ¿sí? Darles la idea porque sé que son un grupo joven y hay que primero motivarse y después sí estudiar estas cosas. Entonces realmente la catenaria, como vemos, está sujetada de 2 puntos. Esos 2 puntos van a ser como nuestras condiciones iniciales, son puntos fijos, y el largo que debe tener la cadena o el largo que debe tener la cuerda son los parámetros que vamos a manejar, ¿ya? Ahora, esos parámetros juegan un rol importante. ¿Por qué? Porque resulta que esa longitud de la cuerda, en matemática ya hay una fórmula para eso, para poder describir esa longitud de la cuerda, que está dada mediante esa integral que ustedes ven ahí. Pero esa integral realmente no le presten atención, porque esa integral simplemente es un constructo de lo que es el teorema de Pitágoras, y ustedes sí manejan muy bien el teorema de Pitágoras. ¿Bien? Ya. No es que estaba viendo a ver si se los podía explicar. Pero observando un poco esto que ustedes ven aquí en el integrando es simplemente una forma de escribir el teorema de Pitágoras para describir la diagonal. Entonces, este arco que ustedes ven curvo, le parto un pedacito, ese pedacito lo veo como una línea, y esa línea, esa longitud de línea, la aproximo con el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque puedo tener su base y puedo tener su altura. Entonces esa línea, ese arco que puede estar así un poco curvo, lo aproximo con una línea, y eso lo aproximo con el teorema de Pitágoras, que queda planteado aquí en este integral. Pero esos son detalles técnicos. Lo importante es que sepan que viene el teorema de Pitágoras, y con eso logro medir la longitud de la curva. Ahora bien, si yo digo, ya no quiero medir toda la longitud de la curva, solamente quiero medir un pedacito de curva,
Lo quiero medir hasta aquí, luego hasta acá abajo, luego un poquito más arriba y posiblemente hasta el final. Pero si lo quiero ir midiendo poquito a poco, esas longitudes de curva, se hagan de cuenta que tienen el arco. Lo quiero medir hasta aquí. Lo cortan, lo estiran y lo miden. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo al medir esto con la L. Pero si lo quiero ir midiendo por pedacitos, formo una función, que esa función depende de esta longitud de arco y por eso va hasta X. Ese X me está diciendo, lo quiero medir lo quiero medir hasta este punto, o hasta este otro pedacito, un poquito más, y así poco a poco. Entonces, puedo ir midiendo todas esas longitudes de acuerdo en donde lo esté cortando. ¿Bien? Eso es. Luego resulta que hay otra forma, como ya tengo la descripción de este arco, de esta longitud de arco, luego que tengo que analizar algo que le llamamos la derivada. Pero entonces ustedes olvídense qué es la derivada. La derivada simplemente va a ser la razón de cambio en qué tanto se está curvando esa curva. ¿Sí? Era un poco redundante, pero es como el lenguaje más coloquial que más o menos les puedo transmitir. ¿Qué tanto se está curvando esa curva en la medida en que yo la voy recorriendo? ¿Ya? Y esto es lo que me está describiendo la derivada, una razón de cambio de qué tanto se curva, de qué tanto se está curvando, ¿sí? Porque la derivada es una medida de las pendientes de la tangente a la curva. Entonces, esas pendientes, o sea, si yo tengo una curva y trazo una tangente, y si yo trazo una tangente en un punto, ¿qué significa? Que esa recta tangente solamente va a rozar o a besar a esa curva en ese punto. ¿Sí? Vale. Entonces esa pendiente en la medida en que va recorriendo la curva adopta diferentes inclinaciones. ¿Bien? Eso es lo que hace esta parte de aquí. Irme describiendo esas inclinaciones, como me va describiendo las inclinaciones de la curva en cada punto, yo puedo ir diciendo, qué tanto se está curvando, ¿sí? Qué tan inclinada puede ser, qué tan cerrada, qué tan abierta. ¿Ven? Eso es una característica del comportamiento de la curva. ¿Bien? Y yendo un poco más acá, estos son detalles técnicos. Como ya vimos que la derivada está relacionada con las pendientes, esas pendientes las podemos describir con otro término que le llamamos tangente, que es el grado de inclinación, ¿sí? Ese alfa va a ser el ángulo que va midiendo ese grado de inclinación de esas tangentes a la curva, o sea, esas rectas que besan a la curva en un solo punto, pum, pum, ¿sí? Entonces, se crea esa relación y también debemos de introducir otro término dentro de este análisis que se llama la tensión. ¿Por qué? Porque las tensiones van a viajar a lo largo de... ¿Se recuerdan que les hablé de los esfuerzos? ¿Sí? Entonces resulta que los esfuerzos son el producto de la tensión que se genera en la curva. ¿Por qué? Porque si yo tengo la cuerda, tengo una cadena y ella cae por su propio peso, hay algo allí entre el material que se está estirando, ¿no? Entonces esa tensión va a tener un comportamiento parecido a la derivada. ¿Cómo es parecido a la derivada? ¿Sí? Se va a describir mediante una derivada, esas tensiones, que es una característica física, la podemos describir ahora como un objeto matemático, que es la derivada. Y aquí ustedes pueden ver un poquito, a mí solamente me interesa que entiendan el dibujo, no que entiendan la dinámica matemática, eso después lo van a entender. Pero entonces, si ustedes observan, esta sería la tensión que se genera en la curva en un punto. Pero ¿qué pasa? Que un punto no tiene peso. Entonces, para poder tener peso, pero sí sabemos que un trocito de esa cadena, ¿sí?, o de esa cuerda, si lo partimos y lo pesamos, eso sí tiene peso, tiene una masa definida, porque recuerden que hablamos de que el material tenía que ser completamente elástico para que pudiese caer y formar la catenaria colgando, o sea, una curva que cuelga a partir de su propio peso. ¿Bien? Entonces, para poder analizar el peso hay que introducir un trocito de curva.
Y entonces vamos a relacionar la tensión que se genera en un punto también con el peso de la curva. Y como yo les dije anteriormente, de que no habían esfuerzos cortantes, que estos esfuerzos de cizalladura viajaban era a lo largo de todo el arco y que realmente no se producían esfuerzos a través del eje X, ¿sí? O de cizalladura simplemente así de corte, sino que viajan. Pero ¿qué va a pasar? Que la curva, como ese trocito que corté sí tiene peso, van a haber esfuerzos que tienen la dirección de la gravedad. Como tienen la dirección de la gravedad dada por el peso que tiene la cuerda, entonces sí se van a generar unas fuerzas en X, diré en Y, pero no en X. Pero en Y las podemos dominar y sabemos que los esfuerzos podemos hacer de que viajen a través de la curva y desemboquen al final. Y eso es lo importante aquí, por eso hay que analizarlo en términos de un trocito de curva que es lo que se va a llamar el delta S. ¿Sí? Eso es lo que significa que estamos trabajando con un trocito de arco nomás. Y esta es la forma como se describen las sumatorias en X, las sumatorias en Y, o sea, las sumatorias en el eje vertical están igualadas por la masa, por la gravedad. Esta ρ que ustedes ven aquí es una densidad, pero es una densidad lineal. Es decir, la cantidad de masa por unidad de longitud. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes tienen una cantidad de masa por unidad de volumen, porque ocupamos una cantidad volumétrica, ¿sí? Un espacio volumétrico. Pero como esto es una cuerdita, ¿sí? Entonces lo que nos interesa es su unidad de longitud. Eso es lo que le está dando el aporte. Entonces por eso aquí aparece este término. Bien, sigamos. Después de mucho, recuerden que esto está totalmente involucrado con la derivada, porque la derivada es la que le da ese comportamiento de las tangentes, de ver como qué tanto se curva. Entonces esto le calculamos la derivada, se hacen ciertas sustituciones, llegamos a una ecuación donde lo que hay que hallar es la curva. Esa curva es la que tenemos como Y. Eso se aplica a una técnica matemática de ecuaciones diferenciales ordinarias y se llega a la solución. La solución está dada en estos términos, en términos de un coseno hiperbólico. ¿Pero qué es el coseno hiperbólico? El coseno hiperbólico está dado en términos de exponenciales. ¿Qué son las exponenciales finalmente? Las exponenciales son aquellas funciones cuya variable es una potencia. ¿Sí? Porque a veces tenemos funciones cuya variable está en forma lineal. Por ejemplo, la recta. Y igual a x más 1. ¿Bien? O y igual a x cuadrado y es una parábola. Pero resulta que ahora la variable es una potencia. Es el número e elevado a una potencia. El número e, la base viene siendo como 2,71, algo así. Es un número característico, pero hoy no hablamos del número e. ¿Vale? Entonces la variable está dada como potencia y por eso, observen que aquí está este comportamiento, tenemos el exponente que es una potencia y resulta que esta expresión es la que le corresponde al coseno hiperbólico por definición. ¿Bien? Pero lo importante que ustedes tienen que ver aquí es el C1, C2 y el mu. ¿Qué pasa? Que el C1 y el C2 dependen estrictamente de los puntos de donde yo coloco los extremos en donde voy a colgar la cuerda o la cadena. Ese C1 y C2 se hallan así, no hay pérdida, ¿sí? Y este mu que aparece por acá, ese mu va a depender del largo de la cuerda o la cadena. Entonces realmente si ustedes ven que una solución a esa ecuación depende de quién, de los puntos de donde tomo la cuerda y del largo de la cadena, va a depender de esos tres elementos, ¿no? O de esos tres objetos matemáticos. Entonces por eso cuando hallamos una solución no estamos hallando una sola curva, sino que hallamos una familia, porque hallamos muchas cuerdas. Porque ¿cuántas cuerdas puedo colgar de estos dos puntos? ¿Sí? Muchas que puedan tener una longitud más larga y así pueden llegar hasta acá abajo y tener ¿cuántas? Infinitas. Por eso la solución es una familia.
que ustedes lo vieron, si leyeron el resumen, era una familia. Es decir, que puedo tener varias cuerdas caracterizadas por estos parámetros. Los puntos en donde la tomo y la longitud de la cuerda. Eso es prácticamente la descripción matemática, y aquí es donde se muestra que dado dos puntos de donde se pueden tomar, no necesariamente tienen que estar simétricos, sino que puede ser uno más arriba, otro más abajo, ¿sí? O también que tenemos, si ya ganamos esto y volteamos las cuerdas, le hacemos un mirror hacia arriba, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? No, los arcos. Muy bien, vamos a tener es una descripción de arcos. Entonces los arcos son catenarias invertidas, ¿sí? ¿Sí lo observan? Entonces analizamos todo, abajo por abajo, ¿bien? Que estén colgando, luego llegamos, lo ponemos fijo, le tomamos una foto, lo invertimos y tenemos toda una descripción de arcos catenarios. ¿Sí lo observan? Sin necesidad de tener que hacer otra vez nuevamente el estudio, porque son las mismas curvas pero invertidas. Las multiplicamos por un menos 1 y ya nos queda hacia arriba. Así de sencillo. Ahora bien, ahora yendo un poquito más a lo que son las aplicaciones. ¿En qué evolucionamos para poder llegar a estas curvas o a estos arcos catenarios? Resulta que inicialmente los arcos catenarios se construían como un semicírculo. ¿Por qué? Porque ellos resisten bien la compresión. ¿Sí? Hagan de cuenta que sobre esos arcos pasaban caballos, bultos de maíz, de papa, de todo, ¿cierto? Y para las guerras tenían que pasar corriendo, y si no se caían, y si se caen, pues se mueren los soldados. ¿Quién pelea? ¿Cierto? Entonces se necesitaban arcos para ese tipo de cosas. Y luego, pero hay otra ornamentación que también surgió por parte de los arcos, que fue esta parte estética. Esas ganas que tiene el ser humano de vivir en un ambiente que pueda contemplar. Y cuando uno quiere vivir en un ambiente que pueda contemplar, tiene que ser estéticamente bello, que podamos caracterizarlo como algo hermoso, bonito, para poderlo contemplar. ¿Sí? Nadie quiere ir a pararse a contemplar, no sé, una depresión llena de basura, cosas así. No, queremos contemplar cosas que nos sean gratas, que nos llenen contemplar. Entonces empezaron a crearse arcos con esta característica de que fuesen estéticamente agradables a la vista. ¿Bien? Entonces, en primera instancia estaban estos arcos, que el primero que se inició fue el arco con la semicircunferencia, porque resisten bien las compresiones. Pero ¿qué pasa? Que los esfuerzos viajan por aquí, pero como hay esfuerzos cortantes y hay que mitigarlos, al final tenían que hacer unos cimientos muy fuertes para poder mitigar esos esfuerzos cortantes, cosa que con la catenaria se tiene de gratis. Ellos viajan así, entran directamente al piso porque llevan esa tangencia que les permite la catenaria. ¿Bien? Después los romanos crearon este arco, donde observen que aquí se ve esta parte. Esto hace parte de un arco de circunferencia y este otro. El centro viene quedando por aquí y el centro de este arco viene quedando por acá. Aquí hay esfuerzos cortantes, pero un poquito más alivianados. Entonces los esfuerzos cortantes viajan por esta construcción, que ustedes notan que es mucho más liviana que tener que construir un muro, para que viajen por ahí los esfuerzos cortantes. Y luego tenemos nuestra querida catenaria, donde en la catenaria los esfuerzos viajan a través de todo el arco. Los esfuerzos viajan a través de todo el arco y entran de forma natural siguiendo la misma estructura del arco, ¿sí? Ya sea que estén en el piso o sometidos a alguna estructura. Entonces no hay que hacerles estos contrafuertes con muros para que los esfuerzos puedan viajar por allí, no es necesario, ¿ya? Entonces ornamentalmente comienzan a verse estructuras más livianas,
¿sí? Y al día de hoy, después vamos a ver al final, al día de hoy estructuras más minimalistas, con una inversión de material mínima, podemos lograr grandes luces, grandes alturas que estéticamente sean agradables, ¿sí? Y que aparte de eso le den vida a la estructura o le den vida a la construcción en sí. Que esa es los artilugios que utilizan los arquitectos, ¿no? Para caracterizar su estilo. Bien, entonces esta es la famosa catenaria. Esta es la catenaria que está en... ¿dónde está? Que está en el puente que une Isla Teja con el centro, ¿sí? Estos arcos que hay aquí, ¿sí? Estos arcos son propios de una catenaria y aquí está descrita la catenaria que describe esto. Observen que estas exponenciales hacen parte del coseno hiperbólico, pero aquí hay un menos. Ese menos lo que quiere caracterizar es que estamos con una catenaria invertida, ¿no? Bien. Luego otras formas de utilizar la catenaria, o sea, si tenemos esta cuerda colgante y queremos construir un puente acá abajo, ¿ya? Entonces, si se utiliza esta forma de la catenaria, observen que los esfuerzos viajan por aquí, terminan acá, y aquí hay este pilar, pero observen que este pilar no es la tremenda mole, sino que realmente son columnas bastante esbeltas, por donde viajan los esfuerzos que ha recopilado la catenaria a través de su recorrido para poder sostener el puente. Entonces se llaman puentes colgantes. Y aquí yo les traje este puente colgante, es el puente colgante Presidente Ibáñez, ubicado en Puerto Aysén, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, se encuentra el mismo esquema, es una catenaria, pero realmente no nos engañemos, porque esta catenaria no va a ser propiamente una catenaria, va a ser una buena aproximación. ¿Por qué? Porque si observan aquí, están estas líneas, que son unas cargas puntuales, no son una carga continua, sino que son puntuales. Y entonces esta descripción se aproxima a una catenaria, pero no es exactamente una catenaria. ¿Bien? ¿Pero qué facilita eso? De que los esfuerzos viajen a través de este... Observen que lo único que está sosteniendo esto, aparte de estos pilares que están acá, es este arco. Este arco catenario sostiene, miren, esta cuerda catenaria sostiene este gran puente, y acá sería donde está sujetado, y esos esfuerzos viajan hasta acá abajo, hasta estos dos pilares. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué nos permite? Nos permite crear una gran luz para pasar el puente, ¿sí? Sometida a una altura, de tal forma de que aquí, si ustedes ven estas torres, comparado con lo que tienen que resistir, no se ven tan grotescas, ¿no? Tan grandes. De alguna otra forma, son bien esbeltas. O sea, esbeltez es como cantidad de material por la altura construida, o sea, su área, la área que conforma, si le hacen un corte transversal, el área que tiene respecto a los esfuerzos que tiene que aguantar es realmente pequeña comparado como se hacía anteriormente, ¿no? Bajo este esquema de los puentes colgantes. Este es un esquema, es un esquema, debe estar la maqueta. Es lo que va a ser el puente del Chacao. De hecho, se dice que ya se han construido los dos primeros pilares para este puente. Es lo que, ¿pilares qué son? Pilares son las columnas, ¿sí? Ya se han empezado a construir los dos primeros pilares para este puente. Este puente va a ser el puente del Chacao, que es el que une el continente con Chiloé. ¿Bien? Y observen que el esquema que se maneja es un esquema de una catenaria, ¿sí? Dada por un puente colgante. Este arco es un arco que aproxima muy bien a una catenaria y se sostiene es por estas líneas de acero que cuelgan, ¿sí? Realmente ustedes lo ven ahí como hilitos, pero son como aceros de este diámetro,
totalmente torsionados, ¿sí? Y eso es lo que resiste esta gran mole por donde van a pasar, los vehículos, ¿no? Bien. Y este es bien lindo, mírenlo. Este es un arco catenario aquí, a ver. Este es un arco aquí catenario, ¿sí? Esta curva no es propiamente una catenaria, pero si ustedes observan este arco catenario tiene aquí estos tirantes que ya no están en un sentido vertical, están en un sentido inclinado, ¿sí? Y esto va a sostener observen que la luz de todo este puente es todo esto, aquí no tiene más apoyos, los únicos apoyos son este punto y este punto. Y por aquí solamente van a circular bicicletas y peatones. Resulta que este puente aquí es articulado, o sea, se puede mover, puede rotar. Y cuando rota, porque rota ¿para qué? Rota por la misma intención que se construyó el puente de aquí, el Caucao, eso. Se construyó con la misma intención de que pudiesen pasar, de que pudiese levantarse para que pase la navegación, ¿no? Este puente queda en Inglaterra, es el Gateshead Millennium Bridge. Entonces, pero lo importante que quiero que observen es lo minimalista que es, ¿sí? Realmente esto aquí es una construcción de acero, esto no es hormigón, el hormigón está acá, esto simplemente es un arco de acero sometido con estos cables tensionados que también son de acero, ¿bien? Y aquí él rota, observen y verán que él rota. Y rota de tal forma de que la gravedad no haga que se caigan los ciclistas o la gente que esté caminando por allí, ¿no? Se mantenga esa fuerza. Y claro, él llega, aquí está articulado, aquí hay unos rodillos, él se articula y baja, y por aquí pasa la navegación, ¿sí? Si quieren lo pueden buscar en internet hay videos donde se ve cómo gira. Y es bien, y aunque gire, si ustedes observan que aunque esté girando, la gente puede pasar por ahí. Porque es un puente estrictamente, por este lado es peatonal y por este lado es para los ciclistas. Y si observan, ahí están los ciclistas. Entonces, aunque él se tenga que abatir, ¿sí? Aunque tenga que girar, no necesariamente hay que parar la entrada del puente. O sea, tenemos un puente 24 horas. Y en las noches, en la parte posterior, en la parte baja de este lado, está totalmente iluminado con luces verdes, fucsia, entonces eso se ve como, o sea, no, más que un puente parece hasta cierto punto como un monumento de la ciudad, ¿no? Es representativo. Y bien, eso era todo lo que quería comentarles. Espero sus inquietudes. No, estamos bien. Sí. Muchas gracias, Carolina. ¿Alguna pregunta desde el público? Espere que le acerque el micrófono. Es que tenemos bastante audiencia, entonces para que escuchemos todo. Hola. Me llama la atención el nu que tú dijiste que dependía de la longitud de la cuerda. ¿No dependerá también de la masa y longitud? Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí. Masa y longitud. Que, la razón entre masa y longitud. Es que, ¿qué pasa? La masa va a estar fija y la gravedad igual. Entonces, por eso no es como, o sea, sí depende. Pero realmente lo que va a caracterizar que esa familia de curvas, sí, la longitud, pero lo que va a caracterizar al final esa familia de curvas va a ser el L, porque igual el nu depende de la, aquí está, si volvemos a mi descripción, aquí depende, ¿sí? Sino que no me puedo meter con tantos detalles porque mi auditorio no era tan técnico. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Consulta. Habías dicho que los romanos empezaron con los arcos, ¿cierto? Especialmente con el circular.
primero, Sí. porque resiste compresiones. Sí. Y luego es la segunda catenaria que mostraste, es la típica del barroco, cuando hacen estos montones de cosas arriba de las catedrales. Sí. Mi consulta es... O sea, la gótica. Sí. Sí, sí. Pero eso no es catenaria, ¿no? No. Esos son 2 trozos de circunferencia. Sí. ¿Ya? Mi consulta es, ¿los romanos hacían esto de manera analítica o mediante ensayo y error? Porque si te soy sincero, no me imagino un romano haciendo un diagrama de cuerpo libre y diciendo, mira, se ve que el hizo ahora, ¿caché? Entonces... A ver, la verdad... O sea, armaban y armaban puentes hasta que se caían y decían, ah, ya mira, este se pilló. No, realmente más o menos indagué un poco, porque igual no también se hacen las mismas preguntas, pero la idea era como... obviamente tenían su maqueta, pero tienen como, ¿cómo le llaman a esto? Tabiques, así como lo hacen ahora, de que la gente se sube en ciertas cosas y empieza a construir. Esas cosas las hacían en madera, pero la idea era siempre tener como unas rocas que fueran en forma de paralelepípedos, que fueran encajando, sí son para paralelepípedos, pero imagínate algo con esta forma, así, y trataron de cortar las rocas así para que encajaran, ¿no? Porque, claro, esa, en la segunda parábola que mostraste, o sea, no es una parábola tampoco, pero, mira, si pudieras ver esa, más adelante. No, creo que no. No, después cuando empieza a mostrar eso. Esa solapa que tienen ahí a la derecha, o sea, ¿cómo se le ocurrió? Ellos se dieron cuenta específicamente de que, mira, caché, que hay un esfuerzo que se va para el lado. No, eso realmente sí fue, o sea, yo me vi algo de la época del bizantino, algo así. Sí, el bizantino. Y resulta que realmente ellos trataron porque la idea en esa época era ganar altura, ¿no? Por decir algo, la iglesia, o sea, lo que empieza a caracterizar en esa época la arquitectura es quién construye la iglesia más alta con la cúpula más alta. Entonces esos serían como los que tienen el mayor nivel económico. Es como el día de hoy, ¿quién quiere construir ahora con las corporaciones, claro, el rascacielos más alto? ¿Bien? Entonces aquí realmente empezaron a construir y empezaron a ver de que realmente sí resistía, pero que necesitaban tener refuerzos, y al principio sí hubo de estos, o sea, al principio vieron de que no necesariamente esto se venía abajo, ¿no? Porque primero comienzan las fisuras y a cizallarse. Entonces realmente vieron que si empezaban a colocar esfuerzos en esta parte, que son los puntos donde se sostiene la estructura, allí podían sostener y hacer. Obviamente en esa época no había toda esta descripción de los esfuerzos, pero sí había una gran descripción geométrica, y por ese lado sí atacaron el problema. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, agradecemos a Carolina nuevamente por nuevamente este espacio, y los invitamos a seguir compartiendo. Ya vienen más charlas, la próxima en unos 15-20 minutos más. Así que muchas gracias.